en su entrevista que ha tenido con medios internacionales, donde él ha dicho que él no ha sido preparado para ser presidente. Eso lo sabemos, nadie nace para ser presidente, pero él es consciente que va a hacer prácticas con el país, algo que es preocupante y que mucha gente defiende, ¿no? Gracias a Dios vivimos en un Estado de Derecho que tiene leyes que realmente nos protegen a los peruanos, venga de donde venga, ¿no? Tenemos leyes que ahora se van a poner a prueba con esta vacunación obligatoria, con este COVID que ha traído más de 600,000 microempresarios quebrados, cerrados, dentro de ellos restaurantes, no sé, talleres de mecánica, no sé, cada uno sabe en su sitio qué es lo que, pero no se ve dinero. En el país yo no soy un profesional como para decirte con cifras estadísticas cuánto es los vacíos, pero sí, yo viajo por distintas partes del país, yo conozco 18 de las 24 regiones que hay en el Perú, y sí te puedo decir que no hay dinero, la gente no tiene dinero. Claro que sí, Edgardo. Y una consulta, me da mucha curiosidad saber cómo es que tú comenzaste o tuviste esa decisión en ti de comenzar a indagar mucho más y meterte más en esos temas políticos, por decirlo así, ¿no? Porque hay mucha gente que sí, no está de acuerdo con las propuestas que le dan los candidatos, pero se quedan ahí, ¿no? No hacen nada, no dicen nada y no indagan mucho más a fondo, como tú lo has hecho, ¿no? Que has ido incluso hasta hablar con el presidente, con nuestro actual presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ¿cómo así tomaste esa decisión? Miren, muchachos, yo no nazco siendo político, yo paso por la transición de que a mí un grupo de policías mandados por un fiscal supremo me manda a colocar drogas, y es así que yo por un video no termino preso. Todo el proceso, vamos a decir, toda esa transición que he hecho para hacer valer mi derecho y poder ganar un juicio en el Poder Judicial de Arequipa, me ha llevado a que hoy en día yo tenga que buscarlo al presidente y tenga que buscarlo al ministro Aníbal Torres para que me den solución a mi problema, porque como te digo, yo antes de la primera vuelta en las elecciones, yo me reúno con Pedro Castillo y le he dicho a Pedro Castillo que el país no viene solo. Dentro de todos los problemas laborales, de seguridad, de contratos, de todo lo que hay, inseguridad, todo lo que hay, el Perú viene con el turri. Entonces yo ahora estoy cumpliendo con el procedimiento, el conducto regular, que es presentar un documento, porque el señor Pedro Castillo no tiene palabra, y esto lo dijimos en la segunda vuelta, porque al señor Pedro Castillo lo buscamos en la primera vuelta para invitarlo a la Plaza San Martín a firmar un trato y un contrato, vamos a decirlo verbal, y un apretón de manos, para que el señor se haga responsable de lo que viene del país. El país viene en una situación crítica, donde la estabilidad laboral está perdida, el derecho a la vacuna, el derecho a la salud está vulnerado, el derecho a los derechos fundamentales está siendo manoseado, y no solamente derecho constitucional, sino derecho humano. Entonces, esto parte también en que muchos de los peruanos somos ignorantes. En la propia Ley General de Salud, por ejemplo, nadie sabe cuál es el procedimiento que tiene que tener el Estado con cada ciudadano. Entonces, ahora nosotros lo que le estamos pidiendo, y es lo que asombra al mundo, ¿no? Porque por eso es que ha venido Fernando del Rincón y van a venir otros periodistas. El Perú es un país relevante en el mundo, y lo que le extraña al mundo es que profesionales con título profesional, egresado de las mejores universidades del país, no se están involucrando con lo que está pasando en el país. Y eso certifica, pues, ¿no? Esas evaluaciones que se hacen, que no justifican los profesionales que han salido de la nación, y hay un problema con el SUNED, y caemos en el problema de educación, y vuelve a girar, y vuelve a girar, y vuelve a girar. Es cierto, como mencionas, pues es todo un problema que en general pues la mayoría de los jóvenes pues no logran estar muy involucrados en el tema. Pero ahora hablando un poquito más, digamos, sobre el punto de la empleabilidad, ¿cómo has visto tú, digamos, este escenario en el sentido, pues como había comentado al inicio del programa, o al inicio de esta entrevista, mejor dicho, el tema
en específico, ¿por qué, digamos, el nivel de empleabilidad o la tasa de empleabilidad ha bajado tanto? O sea, tanto hablando del país como en la ciudad también. Uno de los factores puede ser, digamos, como que la mano de obra, entre comillas, barata de personas extranjeras que laboran actualmente en nuestro país. Y de alguna manera, pues, como que nos vemos en desventaja, Afectados, ¿no? En desventaja. Pero otro problema también bastante grande ha sido el tema de la pandemia. Y también, bueno, a la par con el tema de la pandemia, pues ha sido un problema completamente directo el gobierno, porque el gobierno no ha sabido manejar de una forma óptima, pues absolutamente nada. Porque si no, digamos, ahora en la actualidad, la tasa de desempleabilidad no sería tan baja, porque de hecho estuvimos leyendo un poquito sobre eso y es más o menos alrededor del 20 al 25%, que las personas pues no solamente se han visto afectadas porque fueron despedidas de su trabajo, o dos, porque las empresas quebraron. Entonces, como que el gobierno ha tratado de alguna u otra manera que, digamos, solventar, ¿no?, a las empresas, ayudando con algunos temas pues ahí económicos, directamente con ciertos bonos a personas directas también. Pero hemos visto y nos hemos dado cuenta pues que no ha sido algo que realmente haya funcionado, porque igual, o sea, se ha generado mayor pobreza. ¿Cuál sería tu punto de vista en ese sentido, digamos, tomándolo como, digamos, el activista que eres completamente en ese sentido? Mira, acá hay dos temas, si lo vemos desde el punto de vista que ha atacado la economía en el país. Uno es que los micro y pequeños empresarios, como te digo, han llegado a ser 1 millón que han desaparecido. Antes, un microempresario en el Perú, en época normal, una empresa, microempresario desaparecía en 3 años. ¿Ya? Y el Estado es el más afanoso en desaparecerlo, según lo que te cuentan los micros y pequeños empresarios, ¿no? Entonces, ahora el otro tema es, yo me imagino, es que debe ser que el mundo, los inversionistas en el mundo, recuerda que estamos globalizando, el mundo te mira como un país en riesgo, donde tienes un presidente que te dice que es humilde y que porque es humilde puede ir como quiere ir. Y a la hora que te dice que vayas a invertir a ese país donde la gente es humilde, también te dice que hay harto corrupto, hay harto delincuente. Entonces, nadie va a querer venir a invertir a un país con toda la situación en la que estamos. Ahora, mucho más con ese decreto ley que te digo que quita la estabilidad laboral, que lo firmó Vizcarra en el tiempo del COVID, y le dijo a las personas que podías despedirlo sin darle todos sus beneficios laborales. Entonces, todo eso ha influido a que la economía baje, merme, mucho más. Si nosotros no entendemos de economía, debe haber una jugada maestra en que Julio Velarde y Rafael Rey se hayan quedado en el BCR, ¿me entiendes? Nosotros, ¿qué le pedíamos a Castillo? O yo, ¿qué le pedía por la gente que iba a votar por Castillo? Yo le pedía trabajo, que se generen fuentes de trabajo, porque el peruano está acostumbrado a salir y ser ambulante o ser taxista. O sea, tú no vas a ver nunca a un peruano que lo despidieron de algún sitio y salga a sentarse en la puerta del SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, y pida o luche por sus derechos laborales. Luchen porque en el Perú haya una confederación de trabajadores, una federación de trabajadores obreros, pescadores, no lo sé. O sea, llegar a que el Estado pueda tener, los trabajadores puedan tener un poder sobre el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, para que con el tiempo podamos manejar y poner ministros que realmente estén a la talla y no estén puestos a meritocracia como lo hacen, sin meritocracia como lo hacen la gente. O sea, el país, entiendamos esto ya, en el Perú no falta dinero, sobran rateros, acá no nos falta dinero. Tú ves, solamente para prestar y darles estos bonos en la primera etapa, Vizcarra se prestó 180.000 millones de soles, que eran 60.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de la 4ª parte del Producto Bruto Interno del año 2019. Entonces, acá no falta, y eso solamente fue el primer préstamo. Estamos hablando que estamos empeñados hasta el año 2122. Acá el problema es quién va a manejar ese dinero. Estamos a puertas de que la gente y la ignorancia pide una vacancia para Castillo, cuando demuestran otra vez más que cuando hay un problema lo que hace el peruano es correr. Acá solamente podría pedir una vacancia sin fundamento una persona que no conoce un orden constitucional, que se deja llevar por una televisión
donde sale un Philip Butter, sale un Beto Ortiz, que te cuentan y te cuentan sus estupideces, o una señora Leiva que no sabe ni multiplicar, ni sumar, no sabe ni hablar. Pero el que conoce el orden constitucional va a tener que respetar a Castillo, salvo Castillo cometa realmente un quiebre constitucional, que se le pruebe una inmoralidad, que se le pruebe con los abogados que hay, que entienden de leyes constitucionales, ¿no? Ellos tienen que salir. Acá lo que estamos haciendo ahorita, créeme, es nadar sobre un lago donde deberían venir los profesionales con sus botes a salvar y salvaguardar el país y a la gente, porque yo no veo gente. En realidad acabo de estar en Lima por la marcha de la vacuna obligatoria, porque ojo, yo no estoy en contra de la vacunación y en contra de la ciencia, no puedo estarlo. Soy un muchacho que vive en el 2022 y en aras de que vivo en el 2022, yo exijo que a mí se me diga qué se me está poniendo en el cuerpo, cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias. Que me quieres obligar, a mí de acuerdo a ley no me puedes obligar, y menos por el código de bioética, que es de régimen mundial. Pero ya hemos llegado, como les dije, durante años a mí mucha gente me ha visto y me conoce. Ya hemos llegado en ese punto en que cada uno va a comenzar a pelear y los derechos individuales están en riesgo. Ahora vas a tener que pelear por tus derechos colectivamente. Y es lo que estamos, por eso he estado en Lima, acabo de regresar, yo tengo 15 días acá en Arequipa, y he estado del 1 al 15 vigilando que la marcha contra la vacuna obligatoria y otros temas más, porque en realidad si esta vacuna o este pinchazo va a generar problemas, ellos son responsables, las autoridades de turno van a ser responsables de todo lo que suceda. Si acá va a haber abusos de patria potestad, de quitarle a los hijos, a los padres que no quieran vacunar a sus niños de 5 a 11 años, va a haber problemas y tiene que haber gente que vaya a representar. Acá no nos estamos oponiendo a un adelanto, no estamos oponiendo a la ciencia, nos estamos oponiendo al abuso, a la obligatoriedad sobre eso, de que hay un grupo de ovejas o de gente ignorante que se deja manipular, ¿no? Sin afán de faltarles el respeto, pero creo que ya hemos llegado a eso. Claro, ¿no? Y como dices que, bueno, acá en la ciudad y tanto en nuestro país hay mucha gente ignorante, tú hablas con fundamentos y tienes bastante gente que te sigue, ¿no? Entonces, también tengo entendido que has realizado actos de protesta en las calles, y hay mucha gente, como ya te lo había mencionado, que te sigue. ¿Qué les comentas tú a esas personas, a tus seguidores, por decirlo así? ¿Qué soluciones les brindas para que ya deje de haber tanta, por decirlo así, pobreza? Dejen de, en vez de estar de ambulantes en las calles, tratar de poner algún emprendimiento, porque nada es imposible, solo que el peruano no lo hace. Entonces tú, como activista, ¿qué les dices a toda tu gente? Mira, como te dije hace un momento, el problema no es poner una empresa en el Perú, el problema no es poner un negocio en el Perú. El problema es que el negocio que tú pongas ahorita, va a venir la SUNAT y te va a atacar a ti, cuando de repente a Daniel Salaverry, que fue nombrado presidente de Perú Petro, que es un delincuente, yo asumo lo que estoy diciendo, es puesto, debe a la SUNAT más de 1 millón. Este sujeto llamado como Porky le debe también a la SUNAT otro tanto de millones. Entonces, entendamos, mientras el Perú siga siendo manejado por una tira de sátrapas, de delincuentes, de lamebotas, y los que pueden hacer algo no hagan nada, el Perú va a seguir siendo, discúlpame, este país es hermoso, yo lo conozco y cada lugar es más bello que el otro y uno no deja de ser más bello que el anterior. No sabes, es hermoso, conozco este país, pero sí tiene una gente que es realmente detestable. ¿Por qué? Porque al final, si no estás conmigo, no estás con el otro, ponte a un lado. No cuando esté el otro te apegues a él. No cuando llegue la gente incorrecta, porque te va a caer algo a ti, estés con él. Ese es el problema. Porque después nosotros nos la jugamos. Yo lo que hago en la calle es intervenciones urbanas, hago activismo, reclamo y grito mi derecho. Yo acabo de estar con el señor Ricardo Belmont en Lima y he tenido una entrevista en el mismo Chorrillos. Y Ricardo Belmont me dice a mí, yo te admiro por lo que tu tenacidad, porque te conozco y en realidad lo que me dices y cómo eres. Y me dice, pero ¿qué te hace ser así? ¿Por qué eres así? Y yo le digo a él, estamos en Chorrillos y acá al frente hay una estatua de un prócer chorrillano, José Olaya Balanga. A Olaya no le cortaron la lengua, no lo desmembraron, no le cortaron los dedos, porque yo me quedé callado hoy día.
¿me entiendes? Yo sería un tonto si me quedase callado, si no fuera a donde Castillo a pedir mediante un conducto regular que me atienda, porque el artículo 31 de la Constitución demanda que yo puedo fiscalizar y puedo pedir rendición de cuentas. Y si hablamos de un código procesal, de algo que entiendo, yo no tengo estudios superiores, ¿ah? Yo no he ido a la universidad como el señor Bellido, 18 años, yo no he ido becado como la señora Leiva, no he ido a la universidad, yo tengo un tercero de secundaria y 2 carreras técnicas. De repente a mí no me encaja, no me cuadra el sistema educativo, pero yo sí sé aprender, y creo que cualquier persona puede aprender. Y sobre el tema de derechos, porque he entrado y me he parado frente a tribunos, he estado frente a gente que ha visto mis derechos para mandarme a la cárcel, porque yo tengo procesos de desobediencia y resistencia a la autoridad. He aprendido sobre mis derechos, y he aprendido también que si no les enseño a ustedes a aprender sus derechos, va a ser contraproducente a mi persona. Entonces yo no podría actuar como esta sociedad indolente, indiferente e ignorante, que no quiere salir de eso, porque es fácil, todos somos ignorantes, pero la puerta para que aprendas está en tu mano, está en un libro, está en escucharlo a aquel que sabe, está en preguntar por qué dices esto, de dónde te has informado, no creerte todo lo que te dice. Claro, acotando a ello, consideramos que la mayoría de la población peruana consideraba que el señor Pedro Castillo, siendo maestro, siendo un líder, por supuesto, pensábamos que iba a cambiar, digamos, al margen de la constitución política, siendo maestro iba a dar prioridad a la educación, porque consideramos que la educación es la base fundamental para que el Perú y la ignorancia se vaya acabando. La educación es la base fundamental. Entonces, a la par, acotando lo que dice nuestra compañera, creo que si no hay educación de por medio, no podemos reclamar nuestros derechos, como bien lo decías tú, ¿no es cierto? No podemos decir qué es lo que merecemos como ciudadanos peruanos, qué es lo que la autoridad debería, no postrarnos nosotros hacia ellos, sino que ellos, si llegan, digamos, al poder es para servir al pueblo, no para servirse ellos mismos. Y acotando también a lo que dice el señor Salaverry, felizmente ha presentado su carta de renuncia, lo bueno es que lo han aceptado, y en el caso del señor, pues esperemos que no salga, el señor Porqui, que se está lanzando a la candidatura de Lima, esperemos que no salga, porque sabemos todo lo que ha hecho a la par que tiene esta empresa Perú Rail, si mal no me equivoco. La gente que protesta en Cusco, realmente las tarifas son bastante elevadas y es un abuso que él comete, al margen que debe también a la SUNAT. Entonces consideramos que los líderes, mal llamados líderes antiguos, no aportan nada a la sociedad. Y a veces algunos jóvenes, como nosotros, que queremos meternos a la política, miramos eso y decimos, ¿qué tanta la corrupción está tan podrida, tan devastada, que a veces nos hacemos un paso al costado y decimos que sigan ellos? Pero desde ya, desde esta humilde tribuna, de verdad te felicitamos por ser un activista bueno, que tú tienes, como se dice, los pantalones para poder, y justamente a eso iba mi pregunta, ¿cómo así te llaman algunos partidos políticos y te invitan para hacer, porque tú, al margen de que has estudiado Derecho, ¿piensas alguna vez de repente postular o tener un cargo? Mira, yo no he estudiado Derecho. Yo tuve un enfrentamiento en el Ministerio Público, vamos a decirlo así, donde a mí me abren un proceso por violencia y resistencia a la autoridad, porque yo pateo a un policía cuando me vienen a bajar 10 policías, y a mí me dan 6 meses, estuve 6 meses en la clandestinidad, me quisieron dar 6 años de cárcel. Entonces, estando en la clandestinidad, no me tuve que leer otra que el Código Procesal Penal y la Constitución, porque en base a eso me decían que me iban a quitar mis derechos. Entonces, leyendo un poquito eso, leyendo, no sé, un reglamento de policía, un código civil, todo lo que te den y te pongan a disposición, vas a poder enfrentar, como lo estoy demostrando, ¿no? Yo creo que en el Perú el problema es decir eso, al margen de, nos hemos acostumbrado a eso, porque por ejemplo, mira, Salaverry está renunciando por el tema de que él no es una persona que debería estar en el cargo, es aceptación indebida al cargo público, porque él no es el profesional requerido. El problema no es que renuncie, el problema es que él ya aceptó el cargo
y el Ministerio Público debería tomar acciones, inhabilitarlo, no lo sé. Es muy parecido al caso de Repsol. El Repsol ha salido, hay que hacer una limpieza, se ha derramado el petróleo, sí, de repente se ha puesto una multa, pero ¿de cuánto es la multa? Hasta ahorita no se le ha sancionado a Repsol, y si se le ha sancionado creo que ha sido con 154 millones, lo cual es risible, porque si Repsol hiciera lo mismo en Estados Unidos, en Australia, en otro país, son 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, más la limpieza que va a costar 2, 3, 4 años. Entonces, estamos hablando de que mientras sigamos eligiendo a una persona que te dice ser profesor, como es Castillo, porque era la esperanza de la gente, que no entendía que Castillo no sabía multiplicar, que no era un profesor que nunca ha denunciado un niño abusado en su casa, que nunca ha denunciado un niño con anemia, con desnutrición o con alguna deficiencia o falta que hay en los colegios en el país. En el país sobra para denunciar. Castillo tiene mucho trabajo. Yo espero que ahora este 15 de marzo me dé la fecha, ¿no?, para poder tener una reunión con él, que es lo que estamos esperando. Bueno, muy bien, nosotros ya no tenemos tiempo para más en realidad. Ha sido un placer tenerte aquí, pese a que nos hemos desviado un poco del tema en realidad, que era la empleabilidad en el país, o sea, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y nos reencontramos en solo unos pequeños segundos, gente, porque venimos con otra entrevista también súper interesante, amiga. Que les va a llamar mucho la atención. Yo ya quiero saber un poquito más sobre este tema. Así que ya volvemos, no se despeguen de sus pantallas, porque esto es Tu Magazine. Conectando contigo. Con la promesa de que pronto lo vamos a volver a tener otra vez a Edgardo. Muchísimas gracias por la visita.